2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo toca en estos pasajes un tema que nos ocurre a todos. Dice en el versículo 16, nuestro hombre exterior se va desgastando. Él describe esto que es un reconocimiento de algo que nos ocurre a todos y que está ocurriendo ahora, que es un desgaste. Nos estamos desgastando. Lo que ayer teníamos, hoy ya no lo tenemos, se gastó. El tema es el motivo o el para qué nos estamos desgastando. Miren, desde el versículo 7, 8, 9, el apóstol Pablo describe todas aquellas circunstancias por las cuales ellos estaban atravesando por llevar la palabra de Dios a todas partes. Estaban atribulados, indudablemente entristecidos, afligidos por eso. Y en el versículo 10 y 11, él describe que esto que anteriormente estaba diciendo, él lo ve como la muerte de Cristo en él, en los creyentes, para que la vida de Cristo se manifieste. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que lo que el apóstol Pablo está diciendo en cuanto a este desgaste, se tendría que leerlo en el contexto inmediato, también en toda la carta y también a la luz de todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a verlo a la luz de lo inmediato, del contexto inmediato. Cuando él describe que este desgaste tiene que ver con aquello que él tenía que atravesar, con estas aflicciones, con estas tristezas, por causa de llevar la palabra de Dios, él percibe que esto es la obra de Dios en su vida para que la vida de Jesucristo se manifieste en él. Y esto es algo que nos alcanza a todos los creyentes. La obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, buscando que la vida de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas, muchas veces produce desgaste. Nuestra carne resiste, se opone al Espíritu Santo. Y es posible que muchas veces el creyente participe de esta resistencia y trate de impedir la obra de Dios en su vida, de esta manera, de formar Jesucristo en su vida, trate de resistirlo a través de la autogratificación, la autoindulgencia, el buscar vivir a través de aquellos placeres, aún los legítimos, y de alejarse de esta obra de Dios en la vida de cada uno. Mire, el Señor Jesús lo dijo de otra forma. Dice, el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y esto es algo que no agrada a la carne. Entonces es posible para el creyente muchas veces
resistir esta obra, tratar de impedir esta obra que Dios quiere hacer y que no es agradable. El apóstol Pablo dice, estamos afligidos, estamos, dice, atribulados, perseguidos. Y esto él dice, llevando siempre, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Esta es una obra que Dios quiere hacer en nosotros siempre, en todas partes. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tratando de provocar la muerte a nuestro propio yo, a nuestro viejo hombre, para que la vida de Jesucristo se manifieste. Es algo continuo, siempre, en todas partes, y no es agradable, no es agradable. Uno podría decir, pero nosotros en este tiempo no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo atribulados de la forma en que el apóstol Pablo tenía que atravesar en ese momento. Sin embargo, vamos a encontrar que Dios siempre busca sus formas y que no nos agradan, que no le agrada la carne, y que tenemos que saber reconocer su propósito de tratar, de parte de Dios, de tratar de formar en nosotros la vida de Jesucristo a través de la muerte de Jesucristo en nosotros. Posteriormente en el versículo 14 dice, versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. El apóstol Pablo reconocía que todo aquello que era un sufrimiento, que era aflicción, él dice, miren, esto es por amor a vosotros. Por amor a vosotros. En este caso es la iglesia. Y uno podría también ver de qué forma nos estamos desgastando y si en este desgaste entra el amor a los hermanos. Acá el apóstol Pablo dice que lo que él hacía para la iglesia le costaba. Dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y acá tenemos que saber reconocer, examinarnos para ver si aquellas cosas que le estamos entregando al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, nos cuesta. Si realmente nos cuesta, y podemos repetir juntamente con Pablo, dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Acá el apóstol Pablo no está diciendo, miren, mi tarea como cristiano es ir a la iglesia, hacer una cosita acá, otra cosita allá, y cumplir con esto, cumplir aquello, marcar la tarjeta, irme. Ya hice mi tarea como cristiano. Acá el apóstol Pablo está hablando de un padecimiento, algo que le entregamos al cuerpo de Cristo que nos cuesta. A veces es posible que también tratemos de escapar de todo aquello que nos cuesta. Es posible que tratemos de huir de aquello que implica un costo para nosotros. Miren, el Señor Jesucristo estableció su tribunal y donde todas nuestras obras van a quedar expuestas y es Él quien nos va a juzgar. Pero permítanme hacer una observación. Pienso que muchas veces tratamos de hacer algunas cosas en forma para cumplir solamente con lo que los demás nos piden y no con aquello que entendemos que el Señor nos está pidiendo y que demanda un costo para nosotros. Tomemos por ejemplo la oración por los hermanos. La Biblia nos dice de orar por todos los creyentes. Ahora, ¿cuánto tiempo invertimos en eso? Si yo oro, hacemos alguna oración por la mañana, alguna oración por la noche, pero acá está hablando de algo que implica un costo. Dice, todas estas cosas padecemos, nos cuestan, hermano, nos cuesta esto que estamos haciendo por ustedes, nos cuesta. ¿Por qué el apóstol Pablo describe esto cuando habla, dice, nuestro hombre exterior se va desgastando? Dice que esto
tenía que ver con su desgaste, ya sea el que Dios quiera formar a Cristo en su vida, como el servicio para los hermanos. Miren, todos nos desgastamos de una u otra forma. Aún los incrédulos sufren un desgaste en sus vidas. El tema es para quién o para qué nos desgastamos. Aquí el apóstol Pablo nos dice, miren, el desgaste nuestro tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas, con lo que Dios nos pide que hagamos para los hermanos. Eso es el desgaste de nuestro viejo hombre que nos cuesta y lo vamos haciendo porque entendemos que es la voluntad de Dios. Fíjense cómo sigue después. Dice en el versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Estaba implícito algo en este desgaste, dice, no desmayamos. Cuando la persona va tomando conciencia de su desgaste, puede desmayarse. Pasa en el mundo, pasa con las personas que no son creyentes. Cuando ven que hay un desgaste en su vida, tienden a desanimarse, a entrar en la depresión, a desmayar. El creyente tiene una provisión que proviene de Dios. Dice, por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren, es posible que sea la persona, a un creyente, que sufra un desgaste egoísta, que viva solamente para sí mismo, que se preocupe solamente en su casa, su esposa, sus hijos, su coche, su trabajo, su esto, su aquello. Bueno, eso no es un desgaste para el Señor. ¿Por qué es tan importante esto que el apóstol Pablo dice? Que el hombre exterior que se desgasta por causa del Señor tiene una provisión. Por eso es tan importante. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es una provisión para el hombre y la mujer que se desgastan por causa del Señor. No dice que sea una provisión para el hombre carnal, para el hombre egoísta, para el hombre que solamente está concentrado en su propia vida, en lo que le gusta, en el hombre que escapa de las aflicciones que Dios permite en su vida para que Cristo sea formado en él, o en aquel que el Señor le pide y le muestra aquello que necesitan los hermanos y que implica un costo para él, y que este hombre o esta mujer se niegan para solamente concentrarse en lo que le corresponde a él o a ella en forma legítima. Esta provisión no es para ese hombre, no es para esta mujer, sino para todos aquellos que se desgastan por el Señor, conforme a su propósito. Dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es, el exterior es posible que se desgaste, pero hay una renovación interna. Quiero señalarle algo que es muy importante. No está diciendo acá que el creyente cada día se tiene que sentir mejor. No está hablando de sentimientos, sino está hablando de renovación. Es otra cosa. La renovación es una obra del Espíritu Santo. En distintos pasajes, la Biblia nos dice que esta es una obra del Espíritu Santo, desde la conversión. El apóstol Pablo dice en Tito, la renovación por medio del Espíritu Santo. Renovar es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Acá nos dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que para todos aquellos que se desgastan por causa del Señor,
hay una provisión. ¿Cómo tratar el desgaste? Bueno, hay una renovación y esta es una renovación interna. Esto es algo que ocurre internamente y donde van quitándose cosas y se van añadiendo cosas. Y fíjense qué importante, dice día en día, se renueva de día en día. Dios no da la renovación para una semana ni para un mes. Esto es algo que el cristiano que se desgasta por el Señor y para el Señor y para la iglesia del Señor, tiene que acercarse y buscarla del Señor mismo todos los días. Y ocurre algo interno en que lo viejo es quitado y lo nuevo es añadido, algo nuevo es añadido todos los días de parte del Señor. Vuelvo a repetir, esto no es leer un devocional en el cual nos sentimos bien y con eso tiramos todo el día. No se trata de esto. Está hablando de una obra que permanece y que perdura todos los días, de día en día, dice el apóstol Pablo. Ahora, fíjense cómo continúa inmediatamente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice acá el apóstol Pablo, cuando él describe este desgaste, dice, es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, esto es algo que solamente lo pueden vivir aquellos que se van desgastando por el Señor y no se desgastan egoístamente para sus propias vidas. ¿Por qué? Cuando la persona puede examinarse a la luz de lo que el Señor le manda a través de su palabra, y al ver su obediencia en aquello que Dios trata de hacer en la vida personal con respecto a los hermanos, dice que percibe como ese desgaste como una tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo lo voy a decir de otra forma, a ver si se puede entender. Cuando podemos percibir que estamos tratando de agradar al Señor en aquellas cosas que nos cuestan, ya sea internamente en nuestra vida para que Cristo se manifieste, ya sea en nuestro servicio para los hermanos, porque sabemos que eso es lo que el Señor quiere y tratamos de apuntar y buscar eso. Cuando podemos examinarnos, si bien nuestro último juez será el Señor, y ver que tratamos de hacer las cosas que a Dios le agradan, dice, esto produce un eterno peso de gloria. Es Dios quien pone ese peso sobre nuestro corazón de saber que esto va a ser recompensado y de gloria para Dios en la eternidad. Nos agrada saber que aquello que estamos viviendo o que estamos haciendo tiene que ver con Dios y que en la eternidad Dios lo va a examinar y seguramente lo va a probar porque fue para su gloria. Nos agrada, a pesar de que nos cuesta, dice Pablo, sentimos un peso de gloria. Esto tiene que ver con la gloria. Esto que hemos hecho tiene que ver con aquello que es Dios, que es su iglesia. Miren, el desgaste nos ocurre a todos, pero tenemos que ver para quién nos estamos desgastando. Muchas personas cuando perciben este desgaste empiezan a tratar de actuar en el mundo. Si una persona siente que ocurre el desgaste en su vida, se empieza a hacer implantes aquí, implantes de allá, tanto hombres como mujeres. Se estiran la piel, se añaden cabellos, se añaden esto, lo otro, y solamente atacan el desgaste
superficial de la piel. El desgaste suele ser completo, no solamente de la piel, nuestro interior, toda la parte interna, nuestros aparatos internos de lo que fuere, también se van desgastando y para eso no hay ninguna renovación. Ahora sí, para aquel que se desgasta y que lo hace para Dios y para su iglesia, hay una renovación interna, el hombre interior, y que esto proviene de Dios y está a disposición de todos aquellos que se sienten desgastados externamente y que tratan de buscar a Dios día tras día y reciben de parte de Dios esta renovación interna. Miren, esto termina produciendo en nosotros un sentimiento de que esto que estamos viviendo es eterno, que decimos, ojalá que Dios sea glorificado con esto que estamos viviendo, que vivo yo en mi vida y que me causa aflicción quizás, o que me está costando en mi servicio para los hermanos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dirige nuestra mirada hacia la eternidad, nos da una perspectiva eterna, nos hace razonar que esto que estamos viviendo y que nos cuesta, en la eternidad Dios puede ser glorificado y también puede redundar en recompensa a nuestras vidas. Ojalá que podamos, al examinarnos y ver que nos estamos desgastando, nuestro hombre exterior, dice el apóstol Pablo, se va desgastando. Y esto nos ocurre a todos. Y que al examinarnos que nos estamos desgastando, podamos reconocer, al examinarnos que nos estamos desgastando por Dios y para su pueblo. Y si esto no es así, pidámosle perdón. Pidámosle perdón al Señor por nuestra vida egoísta, por evitar, por eludir aquellas cosas que a veces Dios quiere hacer en nosotros y que nos producen, como dice el apóstol Pablo, aflicción, tribulación, y huimos de eso y tratamos de reemplazar esa obra de Dios con autogratificación, con aquello que nos gusta o que nos agrada, con una distracción, con un hobby nuevo, con ir al campo, con viajar a tal lado, cuando Dios quiere afligirnos para que muera nuestro yo y para que la vida de Cristo se manifieste. Ojalá que al examinarnos podamos percibir de que nuestro servicio a Dios para con los hermanos, porque no servimos a los hermanos, servimos a Dios a través de los hermanos, pueda ser algo que realmente implique un costo y que no sea que le estamos haciendo una gauchada a los hermanos, una gauchada a Dios, sino que algo que realmente implique un costo. Porque solamente así, cuando este desgaste por Dios y para su iglesia, podamos percibirlo, vamos a recibir de parte de Dios esta renovación diaria, día tras día, cuando le busquemos. Y esto hará que podamos evaluar que todas las cosas que nos cuestan, en realidad, en la eternidad, va a ser trascendente para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Ojalá que seamos hallados así, que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nosotros. Amén.